Te consagramos, Señor Jesús, esta hora de reflexión para que nos enseñes tú mismo, nuestro Maestro sublime, y que por medio de tu Espíritu nos ayudes a comprender y a gustar y a poner en práctica tu doctrina, a fin de ser como tú, luz para el mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estábamos viendo la jerarquía de la iglesia, veíamos cómo en la iglesia, como cuerpo organizado que es, tiene que tener desde luego una estructura, ¿verdad?, de autoridad que el mismo Cristo le dejó. Hoy, cuando se habla de poder o de autoridad, nos dan como escalofríos, porque estamos acostumbrados que el poder y la autoridad muchas veces, o la autoridad que necesariamente tiene que tener poder, si no, no es autoridad, se ejerce de una manera indebida en provecho de las personas que la ejercen, en perjuicio de aquellos a quienes deben servir. Pero desde la perspectiva de Jesucristo nuestro Señor, la autoridad es ante todo un servicio a los demás. Él mismo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pero fíjense cómo yo, siendo su maestro y su señor, les he lavado los pies. Así deben ustedes hacer los unos con los otros. O sea, desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista de la iglesia, la autoridad es necesaria, como en toda organización humana, pero debe ser entendida ante todo como servicio. Ese sentido tiene la palabra ministerio, que también se usa en la organización civil. Ministerio viene de ministro, y ministro es de ministrare o servir. Él mismo dijo también, fíjense cómo los jefes de las naciones se aprovechan de sus cargos para dominar a los pueblos. Entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes el más grande hágase como el más pequeño y el servidor de todos. De manera que cuando Jesús nos dice que por el bautismo también nosotros somos como Él, reyes y señores, que esos títulos no se nos suban a la cabeza pensando que somos alguien muy importante y que debemos ser muy reconocidos. Al contrario, son títulos, compromisos para servir, como Jesús vino a servir. Decíamos que en la iglesia el más alto grado de ministerio es el episcopado. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. El Papa es un obispo. No hay más grados del orden que diáconos, presbíteros y obispos, nada más esos tres. Cuando ustedes oyen de arzobispo, que de monseñor, que papa, incluso, todos caben en esas tres divisiones: diácono, presbítero y obispo. El Papa es un obispo, es el obispo de Roma, pero un obispo que tiene una jurisdicción universal sobre todas las iglesias del mundo, como Jesús quiso dejarle esa tarea a San Pedro. Es lo que se llama el ministerio petrino, o de San Pedro, el servicio de San Pedro. San Pedro, o el Papa, que es su sucesor, no es el que más puede en el sentido mundano, sino el que más sirve, porque tiene más a quien servir. Por eso San Gregorio Magno se adjudicó a sí mismo un título que todavía usan los papas: siervo de los siervos de Dios, o servidor de los servidores de Dios. Y junto con él, los obispos son los que gobiernan a la iglesia, cada obispo en su propia diócesis, pero todos juntos forman un colegio episcopal, a semejanza de los colegios formados o asociaciones de ciertos profesionistas actualmente que se unen para ejercer juntos su servicio a la comunidad.
Los pastores de la iglesia tienen como Cristo una triple misión. Esa triple misión de Cristo es la de maestro, profeta, o maestro o profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Esos triple ministerios le viene a Cristo desde el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso guiar, servir, ayudar, formar a su pueblo de Israel a través de sus tres ministerios. Había reyes, había sacerdotes y había profetas. Los reyes lo guiaban, lo gobernaban en el nombre de Yahvé. Los sacerdotes santificaban al pueblo ofreciendo sacrificios por él. Y los profetas le anunciaban la palabra de Dios, sobre todo interpretando los acontecimientos de la historia a la luz de la alianza. Y le recordaban al pueblo cuando era necesario que cumpliera la alianza, cuando se desviaba, cuando olvidaba la alianza hecha con Dios en el monte Sinaí. Él les decía: ¿qué pasó? Vamos, estamos alejándonos de ese compromiso. O cuando les pasaban cosas terribles, como cuando los exiliaron a Babilonia, el profeta Daniel reconoce que aquello les ha sucedido porque han traicionado su alianza. Entonces son reyes, sacerdotes y profetas. Aún los reyes en Israel no tenían un oficio puramente civil, sino que eran vistos como un representante de Dios, de Yahvé. Al venir Cristo, en él culmina toda la historia de Israel, porque toda la historia de Israel se encamina hacia Cristo. Cristo es podríamos decir, la realización plena del pueblo de Israel, la quintesencia del Antiguo Testamento. En él confluyen todas las promesas, toda la doctrina de los profetas, toda la revelación, todo culmina en él. Por lo tanto, con él se termina, podríamos decir, ese triple ministerio de reyes, sacerdotes y profetas, porque él toma en sí, en su persona, ese triple ministerio. Jesús es rey. ¿Acaso no decimos nosotros: viva Cristo Rey? Tenemos aquí una parroquia, es de Cristo Rey. Cristo es nuestro Rey. Cuando Pilato le preguntó a Jesús luego: ¿tú eres rey? Jesús le respondió: sí, tú lo has dicho, yo soy rey. Pero aclarando que no es rey como los reyes de este mundo, a los que él ya anteriormente describió de la manera que les dije, como gente muchas veces que se aprovechan de su poder en beneficio propio. Cristo es el Rey, el servidor, que viene a guiarnos, que viene a señalarnos el camino, que viene a ayudarnos a llegar a la meta. Es el sacerdote verdadero, porque con su sacrificio acaba con todos los sacrificios anteriores y establece un nuevo sacrificio que es el suyo propio en la cruz, que ese sí vale para redimir a los hombres del pecado. Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes judíos en el templo eran como un anuncio, una pálida imagen de ese verdadero sacrificio de Jesús. Por eso, después del sacrificio de Jesús en la cruz, ya no hay más sacrificios, porque ya no son necesarios. El sacrificio de Cristo es para el perdón de toda la humanidad, para aquel que lo aproveche. Cuando decimos que la Santa Misa es el sacrificio de Cristo, no es que se repite el sacrificio de Cristo, es que se repite la representación o la actualización de ese único sacrificio de Cristo, para que nosotros una y otra vez tomemos parte en él y lo hagamos nuestro. Jesucristo es el verdadero profeta o el definitivo profeta, porque el profeta era el que hablaba en nombre de Dios. Nos comunicaba al pueblo la voluntad de Dios, lo que Dios quería decirle al pueblo para su ilustración, para su enseñanza, sobre todo la alianza. Jesús viene y nos dice: todo lo que he recibido de mi Padre se lo he dado a conocer a ustedes. O sea, nos vino a revelar todo lo que necesitamos para salvar. Puede ser que quisiéramos por curiosidad saber algunas cosas,
pero si no nos la reveló Cristo, quiere decir que no la necesitamos para salvar. Todo lo que necesitamos saber para salvarnos, ya Cristo nos lo reveló, por eso es el gran profeta, el profeta definitivo. Pero decíamos que por el bautismo nosotros los cristianos nos hacemos otros Cristos y por lo tanto asumimos junto con Cristo su triple ministerio, de dos maneras: el que se recibe por medio del bautismo y el que se recibe por medio de la ordenación sacerdotal o ministerial. Y es aquí donde caemos en el tema de hoy, que es cómo los obispos realizan su misión de enseñar. Los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios. Eso fue lo que Cristo encomendó a los apóstoles: vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Según la orden del Señor, son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Por eso cuando vienen otros maestros fuera de esa línea de sucesión de los apóstoles hasta nosotros, a través de los obispos que han vivido a lo largo de la historia, cuando vienen otros maestros y pretenden enseñarnos, lo primero que hay que decirles: ¿con qué autoridad me enseñas? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te la dio? ¿De dónde te viene esa autoridad? Para que los obispos, desde luego unidos al Papa, puedan enseñar la verdad y podamos estar seguros de que lo que nos enseñan es la verdad que salió de la boca de Cristo y que anunciaron o predicaron los apóstoles, el Señor ha provisto a su iglesia de un carisma, de un don, que es la infalibilidad. Infalibilidad quiere decir que no puede errar, que no puede caer en el error. Infalible. Falible es el que se equivoca. Infalible es el que no se equivoca. Entonces, cuando todos los obispos, junto con el Papa, nos enseñan de una manera solemne una verdad de fe, quiere decir que esa es la verdad transmitida desde Cristo, los apóstoles, hasta hoy. Podríamos decir que toda la iglesia es infalible porque también el pueblo de Dios tiene un sentido de la fe. El pueblo de Dios no se equivoca cuando confiesa en conjunto todo el pueblo de Dios su fe. Pero el vocero, el que a un título personal goza de ese don de la infalibilidad, es únicamente el Papa. El Papa no se equivoca nunca cuando habla ex cátedra, es decir, como maestro universal de la fe. Un obispo sí se puede equivocar y sí puede enseñar errores cuando se separa del Papa y se separa del cuerpo episcopal. Entonces, cualquier obispo debe hacer lo que decía San Pablo: fui a Jerusalén para ver si lo que yo estaba predicando era correcto o no. Eso lo dijo San Pablo. De manera que también los obispos tienen que cuidar de que todo lo que enseñen esté en consonancia con toda la Iglesia Universal, con lo que enseñan todos los obispos y lo que enseña desde luego el Papa. El Papa, pues, como cabeza del colegio episcopal, goza de esa infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. ¿Se acuerdan que Jesús, resucitado ya, le dice a San Pedro, pues Pedro está todo cohibido porque lo había traicionado: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Efectivamente lo negó, pero por cobardía.
y resucitado le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca nunca, y una vez convertido, confirmes en la fe a tus hermanos. Tú confirmes en la fe a tus hermanos. Por eso, si nosotros confesamos a Cristo, confesamos nuestra fe al unísono con el Papa, estamos seguros de estar en la verdadera fe. Si alguien viene, se llame testigo de Jehová, mormón, o protestante, o evangélico, lo que sea, y nos dice: esta es la verdad, decimos cuáles son las garantías de tu infalibilidad. Y menos aún cuando dicen que cada quien interpreta la Biblia por un libre examen. Eso, libre examen, no existe en la iglesia, porque nosotros no somos maestros, somos discípulos de Dios, discípulos de Jesucristo, y cuando obedecemos al Papa no obedecemos a un hombre, sino que el carisma recibido por San Pedro no era en beneficio personal de él, era una seguridad que Cristo nos quiso dar para que supiéramos que podemos estar siempre en la verdad. O sea, es un servicio a la iglesia, un servicio para el Papa muy difícil, porque él también tiene que consultar a la iglesia, no solo presente, sino pasada. O sea, ver si algo que va a enseñar como verdad de fe se ha enseñado siempre a través de los siglos, desde los apóstoles. O sea, no es que una mañana él amanezca así como con ganas de una nueva revelación y nos diga: esta es la verdad. Los mormones, que José Smith les dijo de repente una vez que Dios le había revelado que un hombre se puede casar con varias mujeres. Y después, como en el territorio de Utah, donde ellos se habían establecido, no era admitido por la Unión Americana como un estado, porque tenían esa ley de la poligamia que contradecía la ley federal del matrimonio, que era monógamo. Entonces vino otro líder de la iglesia y dice: ya recibe una nueva revelación, que el matrimonio debe ser un hombre y una mujer. O sea, revelaciones muy a propósito para circunstancias que se encontraban. Primero, porque se le ocurrió tener varias mujeres, recibió José Smith una revelación. Después, porque querían sumarse a la Unión Americana, recibió otra revelación para decir que la poligamia estaba prohibida. No puede ser así al vaivén de las circunstancias y mucho menos de las pasiones, sino que el Papa, con todos los obispos, escrutan el pasado, ven qué se creía en el siglo anterior, y esa fe del pueblo de Dios, que es el que conserva la fe, es la que proclama como verdadera. Desde luego, esa asistencia divina de la infalibilidad de considerar a los sucesores de los apóstoles, o sea, los obispos, siempre que enseñen en comunión con el sucesor de Pedro, y cuando no son verdades reveladas de fe o definiciones que se llaman escátedra, pero el Papa enseña algo, pues sí hay que obedecerlo de todos modos como una verdad de fe, aunque no revelada. Los obispos tienen también la misión de santificar, la misión sacerdotal. Como les decía, Cristo es profeta, ya lo vimos, sacerdote, vamos a verlo ahora. Es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio. Y todo sacerdote ha sido ordenado para el sacrificio, o sea, para hacer presente siempre el sacrificio de Cristo en la vida del pueblo de Dios, en particular la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. El obispo y los presbíteros santifican a la Iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y especialmente de los sacramentos, y entre ellos el más glorioso, la Eucaristía. La deben santificar también con su ejemplo.
O sea, el obispo, el sacerdote debe ser ejemplo de vida para los laicos, para los fieles. Aunque a veces y muy frecuentemente pasa lo contrario. Los fieles son los que dan ejemplo a los sacerdotes y a los obispos de una vida santa. No deben tiranizarlos, dice San Pedro en su primera carta. No tiranizando a los que no ha tocado, a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Así como llegan a la vida eterna, es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Qué bonito que cuando un pastor llega al cielo, lleven una multitud con él, todos aquellos a quienes ha ayudado a vivir una vida santa. Finalmente, la misión de gobernar. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares, o sea, las diócesis, que les han confiado no solo con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada. Nadie puede gobernar sin tener autoridad, sin tener un poder para ello. Si no, pues todo el mundo se reiría en sus narices y no serviría de nada esa autoridad. Ellos que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su maestro. Ya insistí antes que la misión de gobernar en la iglesia, y así debía ser incluso en la sociedad civil, debe ser entendida como un servicio. Incluso para ejercer bien ese servicio, el gobernante o el pastor debe tener autoridad. Esa potestad de los obispos es propia de la persona, es ordinaria, habitual e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado por la suprema autoridad de la Iglesia. O sea, el derecho canónico establece con precisión qué puede y qué no puede hacer el obispo y qué debe hacer. O sea, no para dejarlo así a la libre inteligencia de cada quien, sino que la Iglesia pues ha especificado con claridad las funciones del obispo en la diócesis, igual del sacerdote. No se deben considerar los obispos como vicarios del Papa, como si el Papa fuera nuestro obispo y nos puso un encargado, ya que no puede venir a todas las diócesis. No, el Papa es obispo de Roma y punto, y cada obispo en su diócesis es la suprema autoridad allí que le viene directamente de Cristo. Pero tiene que reconocer, sobre todos los obispos, la autoridad del Papa. Pero no es que el Papa sea el que gobierne cada iglesia. El buen pastor debe ser el modelo. El buen pastor, o sea, Jesucristo, es el modelo para todos los obispos y pastores que deben ser como él. El buen pastor, que no abandona sus ovejas, que si se le pierde una la busca, que las lleva a verdes campos, a frescas y limpias aguas, a beber con la doctrina pura. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Claro que todo esto son ideales, ¿verdad? Son ideales, pero cada obispo se encargará por su propia cuenta de lograr que ese ideal sea una realidad en su vida. Y efectivamente muchos lo logran. Tenemos obispos maravillosos, muchos de ellos canonizados. Les quiero contar como un adelanto, nomás no le digan a nadie, por lo menos en voz alta, que estamos tratando de promover la canonización de don Alberto Almeida y Merino. No sé si todos ustedes lo conocieron o lo trataron, pero ha dejado un recuerdo maravilloso de un buen pastor, bueno, humilde, sencillo, comprensivo, cercano. Y tengo entendido que también en Juárez quieren hacer lo mismo como el señor Manuel Talamasca Mataca. Ojalá, no sé si dentro de un año, 2, 10, 20,
100 años, porque hay santos que se les canoniza después de 100, 200, 300, 500 años, logremos ver a Chihuahua bendecida con un obispo al que podamos decir San Adalberto. Ya decía San Ignacio de Antioquía. Fíjense qué importante este testimonio, porque es muy antiguo. San Ignacio vivió a finales del siglo I y el siglo II. No olviden que el siglo I es el siglo de Cristo, el siglo de los apóstoles. Es el primer siglo de la Iglesia. Pues a finales de ese siglo, San Ignacio era discípulo de San Policarpo, que a su vez era discípulo de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista, uno de los 12 apóstoles. O sea, estaba muy cercano al origen de la Iglesia. Y en una de sus cartas, él era obispo de Antioquía, Asia Menor, dice: sigan todos al obispo como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respétenlos como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Nadie haga al margen del obispo en lo que atañe al bien de la Iglesia. Para todo hay que contar con la voluntad explícita o por lo menos implícita del obispo. Aquí hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Nuestra diócesis fue fundada en 1891. ¿Qué dijo? Nada. Nuestra diócesis, o sea, nosotros tenemos obispo en nuestra diócesis de Chihuahua desde 1893. ¿Por qué? Si la diócesis fundó el 91, bueno, pues tardó en llegar. El nombramiento se tardó 2 años más. La diócesis se fundó en 1891 y este próximo año se cumplen 125 años. Por eso verán ustedes que vamos a insistir mucho en el 125 aniversario de la fundación de nuestra diócesis. Y el obispo primero que hubo llegó hasta 1893 y después de eso pues ha habido don José Jesús Ortiz primero, don Nicolás Pérez Gavilán segundo, don Antonio Guizar Valencia tercero, don Adalberto Almeida Merino cuarto, don José Fernández Arteaga quinto y don Constancio Miranda sexto. También ahí está entre ellos don Luis Mena Arroyo, que fue administrador apostólico en tiempos de don Antonio Guizar Valencia, y ha habido, que yo sepa, nomás un obispo auxiliar, don Francisco Espino Gómez. Antes de eso, antes de la fundación de la diócesis de Chihuahua, la diócesis, o lo que es el territorio y la población de Chihuahua, eran gobernados por el obispo de Durango, que se fundó el obispo de Durango en 1620, o sea, desde 1620 a 1891, todo ese tiempo Chihuahua perteneció a la diócesis de Durango. Y el 2020 se van a cumplir el 400 aniversario de la diócesis de Durango, de la Nueva Vizcaya, que cuando se fundó abarcaba, fíjense, Durango, parte de Zacatecas, parte de Coahuila, todo Chihuahua, todo Nuevo México, parte de Arizona, Sonora, Sinaloa. En aquellos tiempos en que no había ni vías de comunicación ni medio de transporte, imaginen un obispo para visitar su diócesis, para atender los problemas de su diócesis. Claro, eran territorios muy despoblados, pero todos había que atenderlos.
Por eso se gestó esa frase para decir que algo dura mucho para suceder. Uy, cada venida de obispo. Nuestras poblaciones pasan años y años y la gente nunca había visto un obispo. De repente llega el obispo, pues cada venida de obispo. Entonces, estamos cumpliendo 125 años y la Obispo de Nueva Vizcaya, el 2020, 400 años. Al principio la diócesis de Chihuahua abarcaba todo el estado de Chihuahua, 244,000 kilómetros cuadrados más o menos, que también era inmensa. El obispo, para visitar en aquel tiempo la Tarahumara, pasaba meses allá, plomo de mula, invierno, a veces se les congelaba hasta el vino para la misa. Y de ahí fueron surgiendo después otras diócesis. Primero Tarahumara se hizo misión, luego vicariato apostólico y finalmente diócesis de la Tarahumara, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Madera, que después pasó a Cuauhtémoc, que se llama Cuauhtémoc Madera, y luego Parral. Entonces, ¿cuántas diócesis hay en el estado de Chihuahua? 6. Chihuahua, Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc Madera, Tarahumara y Parral. 6 diócesis hay en todo el estado de Chihuahua, porque a medida que aumenta la población, pues se van creando nuevas diócesis para que el obispo pueda atenderlas correctamente. Entonces vemos cómo la doctrina se plasma en hechos concretos aquí entre nosotros. Vamos a pasar ahora a algo muy interesante para ustedes y los fieles laicos que hemos hablado del Papa, hemos hablado de los obispos, hemos hablado de los sacerdotes, de los religiosos consagrados, y los que no son ni papas, ni obispos, ni sacerdotes, ni religiosos, ¿qué son? Pues son la mayoría. Son el 98%, 97% tal vez de la iglesia, que son aquellos simples laicos. Pero eso de simple no tiene nada de verdad, porque, como les dije un día, San Agustín, al hablarles a sus feligreses, a sus diocesanos, a los fieles de su diócesis de Hipona, en el norte de África, donde él era obispo, les decía: con ustedes yo soy cristiano, con ustedes, para ustedes yo soy obispo. ¿Se fijan? O sea, para él lo que importaba más era el título de cristiano, porque eso lo hacía consagrado a Cristo desde el bautismo, junto con todos los demás bautizados. Ahora, ya como bautizado, fue elegido para que sirviera a los hermanos, a sus hermanos en la fe, y lo hicieron sacerdote y luego obispo, presbítero y luego obispo. Entonces, decía: para mí el bautismo es un título de gloria, para mí el episcopado pues es una carga, una responsabilidad que tengo que cumplir con ustedes, pero la base de mi dignidad es el bautismo, como es para ustedes. Entonces, los fieles bautizados son consagrados a Cristo por el bautismo, son hechos junto con Cristo también, fuerza de su bautismo, en cierto modo, en un modo real, pero proveniente de su bautismo, son hechos también reyes, sacerdotes y profetas, porque el bautismo tiene el resultado de unirnos a Cristo, hacer nosotros Cristos junto con Él, y por lo tanto con Cristo hijos de nuestro Padre Dios y miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia.
Esos tres frutos tiene el bautismo en nosotros, aparte que nos purifica del pecado y nos da la gracia de Dios, desde luego, todo eso es importante, nos hace gozar de la redención de Cristo a través de su sacrificio en la cruz, que se nos comunica por el bautismo. Somos santificados, pero precisamente porque somos santificados, somos hechos hijos de Dios, somos hechos otros Cristos y somos hechos miembros de la Iglesia. Por laicos se entienden aquí a todos los cristianos, excepto los que han recibido el orden sagrado o los que están en el estado religioso reconocido por la Iglesia, o sea, la inmensa mayoría, ¿verdad? Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios, que es la Iglesia, y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano y la Iglesia en el mundo. Su tarea propia, la tarea del cristiano tiene su vocación propia, el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios, o sea, consagrando este mundo a Dios. Hay laicos que ayudan en la Iglesia, en el culto, en el ministerio litúrgico, que enseñan catequesis, que visitan enfermos, que llevan la comunión, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien porque su bautismo los capacita para eso. Pero no es esa su misión propia y primordial. La misión propia y primordial que el laico debe ejercer es en el mundo, allá en su familia, en su trabajo, en la política, en la escuela, en la fábrica, en el sindicato. Allí es donde ustedes son Cristo presente, que deben santificar esas realidades mundanas para consagrarlas a Cristo. Alguien puede decir, pues yo era lector, pero ya no quiero ser lector. Bueno, pues no, ya no está bien. Va a decir el padre, pues ni modo, ya no quiere ser lector, o ya no quiere ser catequista, o ya no quiere llevar la comunidad a los enfermos. Tiene su derecho, y a lo mejor será porque está enfermo, porque está cansado, porque no quiere o quiere cambiar de ministerio. Lo que no puede decir ningún laico es decir, ya no quiero ser presencia de Cristo en el mundo. Eso es irrenunciable, porque es como vaciarse de su propia identidad, lo cual solamente se lograría si apostatara de la fe, si perdiera la fe, y aún así sigue siendo bautizado, porque el bautismo no se quita con nada. No hay detergente capaz de borrar ese sello del bautismo. Pero puede ser que habiendo perdido la fe, pues ya no está apto para realizar la vocación de bautizado en el mundo, y a eso sí, se renuncia al renunciar a la fe, lo cual se llama técnicamente apostasía, una palabra muy fea, apóstata, el que abandona la fe recibida como regalo de Dios. Decir, Señor, ya no quiero tu fe, ahí la tienes, ya no creo en ti, ni creo en nada. Como me hago hindú, o me hago musulmán, o me hago ateo, lo que sea. Ahí sí, pero mientras uno es laico, católico, bautizado, tiene una misión que cumplir y no puede renunciar a ella. A hacer presente a Cristo, a través de su persona, de su vida, en donde vive, en donde se mueve, en donde trabaja. A los laicos, que también se llama seglares, laico viene de laos, que es miembro del pueblo de Dios, griego, o seglar, que es una modificación de secular, o sea, del siglo. Siglo tiene dos sentidos: un periodo de 100 años, o bien el mundo.
Entonces, el seglar es un cristiano que vive en el mundo. No vive ni en monasterio, ni en convento, ni retirado, de ermitaño, nada. Vive en el mundo, como todo mundo. Forma su familia, tiene su trabajo, su negocio, su empleo, lo que ustedes quieran. Vive en el mundo. Pues allí es para ser sal de la tierra, para darle sabor al mundo desabrido o preservarlo de la corrupción, y debe ser ahí luz para iluminar. Ustedes dirán, ay, qué paquete tienen los sacerdotes, qué barbaridad. Yo diría que el paquete lo tienen ustedes, porque hablarle nosotros a ustedes como laicos, cristianos, creyentes, hermanos en la fe, como lo estoy haciendo ahorita, como lo hacemos en la misa, en la homilía, etcétera, etcétera, pues qué fácil. Pero ustedes que tienen que hablarle de Cristo a gente que se encuentran en un viaje, en el camión o en el avión, o en una circunstancia difícil, a un pariente que no cree, a una persona angustiada y deprimida, a un enfermo, a alguien que se burla de ustedes, de su fe, en su trabajo, entre amigas o amigos, eso es difícil. Y ahí tienen que ser ustedes testigos de Cristo. Sí. Estrictamente hablando, hay dos clases de apostasía, diría yo: el que abandona la fe cristiana, que es un apóstata 100%, y el que abandona la iglesia para irse a una división del cristianismo. No ha apostatado de su fe en Cristo, pero sí ha dejado la iglesia. Bueno, depende de a quién te refieras, ¿verdad? Hay tantas variedades de sectas y de grupos religiosos que unos pues sí creen, otros no creen en Cristo. Unos se acercan más a nuestra fe en Cristo, otros se alejan más, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová pues no creen que Cristo es Dios, pero los luteranos, los metodistas sí creen que Cristo es Dios, o los pentecostales. Bueno, sí, pues también nosotros los católicos tampoco sabemos qué son. Pero ¿por qué? ¿En qué creemos? Bueno, pero la pregunta inicial que hacías tú es: ¿cómo voy yo a ayudar a mis hermanos a dar testimonio de Cristo? Ahí viene la prudencia, que sopesa, mide las circunstancias y ve si en ese caso con tal persona, que a lo mejor es pariente, y con los parientes es más difícil ser predicador porque nadie es profeta en su propia casa, a lo mejor allí, o con algún compañero de trabajo que rechaza hablar de Dios, hablar de la fe, no queda más que darle un testimonio de vida cristiana, de servicio, de amabilidad, ¿ya? Y ya con eso le están predicando la fe. Pero también, si se presta, pues regalarle una hojita, un folleto, o si se presta a platicar, enseñarle la fe cristiana auténtica, que es la fe católica, en fin. Por eso digo, la prudencia tiene que indicarle al laico hasta dónde llegar para no echar a perder su testimonio, para no ser indiscreto o molesto o que lo rechace, sino que aprovechar cualquier circunstancia en la medida en que le permitan entrar en el ámbito de esa persona.
testimonio de una vida cristiana vivida coherentemente, ¿verdad? Y ser amables, serviciales, buenos con esa persona, comprensivos y decirle, pues no, está bien, te respeto, pero cuenta conmigo en todo lo que te pueda servir y ayudar. Sí. Si los invita a su templo, a alguna ceremonia, todo eso no conviene. Pero si es así, vamos a hacer oración ahí en casa o se encuentran en alguna ocasión y dicen, hagamos oración. Con los que son cristianos separados de la iglesia, pero que son cristianos, sí se puede hacer oración juntos, porque se dirigen al mismo Dios y al mismo Cristo. ¿Ya? Con los que no podemos hacer oraciones, con los hindúes o musulmanes o budistas, ¿no? Porque quién sabe a quién le estará rezando. En todo caso uno les puede decir, bueno, rece usted como quiera y rezo acá también, pero no juntos. Juntos porque están allí, ¿verdad? Pero no es la misma oración. Mientras que con un protestante, con un evangélico, uno puede rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro. O puede rezar una oración espontánea a Cristo. Ahora también le puede decir, sí, como no vamos a hacer oración, ¿por qué no rezamos un Ave María? Lo más probable es que diga que no. Pero también hay que respetarle y entonces más bien poner énfasis en aquello que nos une y no en lo que nos divide, para partir de una unidad que ya existe con ellos. Entonces, aquí reafirma lo dicho, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y la confirmación. Dios mismo, o sea, ustedes no van a ejercer un apostolado, un servicio, un testimonio, porque el obispo los capacite, los nombre para ello, o el párroco, no. Por su bautismo ya tienen ese mandato por parte de Dios. Otra cosa es que, como pasa con los mismos obispos sacerdotes, puede ser que el obispo regule la forma en que vamos a dar ese testimonio, ese servicio. Pero habrá tantas ocasiones en que ustedes se encuentran en una situación libre totalmente, en que tengan que improvisar y decidir por ustedes mismos lo que tienen que hacer en ese caso. Por eso todos los laicos tienen la obligación, pero al mismo tiempo el derecho, individualmente cada uno o asociados, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. O sea, que hay espacios, hay ambientes en que el sacerdote no entra, porque no es su espacio, no es su ambiente. Por ejemplo, sus ambientes de trabajo. Allí están ustedes. Y el anuncio del Evangelio depende única y exclusivamente de ustedes en ese ambiente. Claro que no se van a subir a una mesa y comenzar a predicar. Si eso se puede y conviene, hay que hacerlo, pero normalmente no es así, ¿verdad? Es con un consejo bueno a una persona que sufre para un consuelo, o una muchacha que quiere abortar, oye, no, mira por esto y por esto y por esto otro, otra que está sufriendo mucho, descubrirle la misericordia de Dios, el amor de Dios. Pues tantas formas hay de predicar. Por eso en nuestras comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. O sea,
el pastor no puede hacer gran cosa sin la colaboración, sin la ayuda de los laicos. Y no me refiero solamente a la ayuda directa en el templo, en el salón de clase, en Cáritas, etcétera, ministerios, sino, por ejemplo, el párroco que tiene la misión como sacerdote de santificar a su pueblo, en cuanto están contribuyendo los laicos conscientes de ayudar en esa convivencia diaria a que esos laicos con los que se encuentran, que a lo mejor ni son miembros de la iglesia, se vayan acercando a Cristo y finalmente puedan llegar al templo, al sacerdote, que los bautice, que los confiese, que los case, en fin. Pero es un trabajo previo que ustedes como laicos pueden y deben hacer. Y no se vale decir como el profeta Jeremías, cuando el Señor lo llamó a la misión de profeta: ay Señor, pues yo soy muchacho, no sé ni hablar. No, pues no valen excusas. Por eso los laicos tienen una participación en la misión sacerdotal de Cristo. Simplemente tomen en cuenta que en su propio trabajo, por ejemplo, un médico en su consultorio, una enfermera en el hospital, un sastre en su taller, lo que sea, allí está consagrando al mundo, al realizar su tarea con un sentido cristiano. Está contribuyendo a que esa tarea sea un servicio a Dios y a los hombres. Y así como el sacerdote celebra la misa en el altar, ustedes celebran su misa, en cierto modo, en su trabajo, consagrando esa vida de trabajo al Señor. Imagínense qué responsabilidad tan grande tienen algunos laicos, por ejemplo, los diputados en el Congreso, de defender ahí las mejores causas y no andar votando en favor de los matrimonios homosexuales o de la legalización de la marihuana y cosas de esas. Allí los laicos católicos conscientes tendrán que hablar claro y oponerse aún a las consignas de su propio partido, aún con el riesgo de que los cojan, por no seguir la línea del partido que a lo mejor dice los diputados van a votar por esto. Qué valiente sería que el diputado católico que dijera: yo no voto porque mi conciencia no me lo permite y si quieren me voto. Desgraciadamente no tenemos muchos laicos de esos entre los diputados o senadores, y a la hora y la hora se amoldan, se alinean con el partido, aunque éste defienda causas contrarias a la fe o a la moral cristiana. Entonces, ¿de qué sirvió? No fueron sal, no fueron luz en ese ambiente. Al contrario, se dejaron oscurecer con la oscuridad que hay ahí. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. Todas sus obras, sus oraciones, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, según el Espíritu de Dios, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo eso se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que contribuyen a santificar el mundo. En cambio, cuando los laicos se dejan corromper, invadir por la corrupción de este mundo y no hacen más que atizarle más leña al fuego del vicio, del pecado, de la corrupción, del egoísmo, de las
insípida, ¿para qué sirve ya? Dice Jesús, para que la tiren a la calle y la pisen los hombres. Los laicos, de manera particular los padres de familia, tienen un ministerio maravilloso, ya lo hemos aquí recalcado varias veces, respecto a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, para encaminarlos por el camino de la fe. Realmente, sobre todo en ciertas épocas de persecución, en Rusia, en México, en tiempo de persecución, son los padres y los abuelos los que salvaron la fe, cuando esa fe no se podía expresar ni vivir en el templo, en los sacramentos. Por otra parte, también pueden recibir ciertos ministerios instituidos por la Iglesia, por ejemplo, el ministerio de lector y de acólito, que se puede ser lector en la misa, pero puede ser un ministerio instituido por el obispo y queda oficialmente encargado no solo de leer en la misa, sino de enseñar, de comunicar la palabra de Dios, o de acólito para el servicio del altar. Donde aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros ordenados, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en alguna de sus funciones, ejercitando el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la comunión según las prescripciones del derecho. En otras palabras, pueden hacer muchas cosas como ministerios al servicio del pueblo de Dios, y pues en nuestras parroquias lo hacen, los que llevan la comunión a los enfermos, los catequistas, los que sirven en las funciones sagradas, los que celebran la palabra de Dios cuando no hay sacerdote que pueda celebrar la misa, celebran todo excepto consagrado. Es una celebración más bien centrada en la palabra, aunque no está ausente la Eucaristía, porque pueden dar la comunión.